Hola a todos jóvenes, muy buenos días, arquitecto David, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias. Aquí visitando la Casa Guadiana. Casa Guadiana en Ciudad Mayacobá, Sendero Sur, Mayacobá, sí. Playa del Carmen. Playa del Carmen. Bienvenidos jóvenes. Arquitecto, pues muchísimas gracias por No, aceptar al la contrario. invitación. Estoy bien contento de estar por acá para conocer esta joya. Platícanos un poco de dónde nos encontramos, por favor. Claro que sí, nosotros nos encontramos en la parte norte de Playa del Carmen, en un residencial que se llama Senderos Sur de Mayacobá. El proyecto está diseñado en un terreno de 460 metros cuadrados, con una construcción de 710 metros cuadrados. Cuenta con planta baja, sótano y un primer nivel. Pues básicamente la intención aquí del proyecto era enfatizar siempre esa vegetación que tenemos aquí en la selva, siempre dejar esos remates visuales en las jardineras, en el acceso principal y al interior también, ¿no? Platícanos un poco de las restricciones del Claro que lote, sí. por favor. El terreno cuenta con cuatro tipos de restricciones: frontales, posteriores y laterales. Al frente necesitamos dejar siempre 6 metros, posterior se tienen que dejar 3 metros y laterales tenemos 1 metro de lateral y 2 metros al otro lateral, el Ok. área de servicio. ¿Sí? Bastantes restricciones para que se traten de rescatar la mayor cantidad de árboles, me imagino, Exacto, ¿verdad? exacto, sí. ¿Cuáles son los retos de trabajar con tanta vegetación? O sea, Con llegas al tanta lote y vegetación. ¿qué Sí. haces? Eh, Pues primero estudiar bien lo que es el terreno, ver cuáles los árboles que tienen mayor antigüedad, como el que tenemos aquí al frente. Se dejó por restricción también en parte de lo que es el municipio. Nos pide que por lo menos se deje cierta vegetación endémica y que te marcan en un reglamento, ¿no? Por ejemplo, tenemos caoba, tenemos alam, tenemos chucum, tenemos nogal. Muy bien. Platícanos un poco de la estructura de la casa, porque estamos viendo esta estructura de acero. Ok. A nosotros en el despacho nos gusta dejar y manejar este tipo de estructuras, combinarlas con lo que es el concreto y el acero, ¿no? En el porche tenemos una estructura metálica, es una viga IPR y PTRs de soporte para darle esta ligereza en lo que es el proyecto, ¿no? ¿Y qué tipo de material tienes en la cubierta, en estas pérgolas? En las pérgolas son de un material de WPC, de una empresa que se llama Arcos. La verdad, ese es un producto bastante noble. Tiene diferentes tipos de acabados, tonalidades que van de acuerdo a lo que es tu proyecto, ¿no? En esta ocasión nosotros escogimos el nogal y para darle ese tema de pérgola, ¿no? También Excelente. tenemos en la parte de enfrente lo que es el lambrín. Aquí utilizamos el faldón en la parte superior de lo que es la losa para cubrir todo el perímetro y combinarlo también con una parte de carpintería, ¿no? Dándole la misma tonalidad para que no se pierda esa continuidad de los acabados, ¿no? Esa es la ventaja de tener ese tipo de producto, porque la verdad que sí es muy noble en ese aspecto. La instalación también. ¿Cómo se instala? ¿Cómo lo instalamos? Nosotros tenemos que dejar un faldón de tabla roca, duroc o incluso directo a la losa. Vienen machimbradas y se colocan con las pijas que ellos te mandan también especialmente. Y muy fácil la instalación, la verdad. No tiene mayor ciencia de recortar los espacios que necesitas cubrir. Y no se ven, ¿verdad? Las No, pijas. no se ven porque traen tienen una ceja en la cual se ocultan todo lo que son las pijas. Ok, ok. Y lograste darle el tono exacto, ¿verdad? Porque Exacto. realmente Sí, sí, sí. no se siente que haya diferencia entre el material del muro y el material del techo. Sí, eso es lo que tratamos. Si fue artesanal completamente en obra, se usó un lambrín de fondo
y sobre eso empezó a trazar lo que son las maderitas en combinación con el producto de Arcos. ¿Y qué mantenimiento se le tiene que dar? En el producto de Arcos es cero mantenimiento. La verdad, esa es la ventaja, el plus de todo este producto, porque tú lo instalas y básicamente nada más es pasarle un trapito para limpiarle todo lo que tienes de basurita, polvo, hojas que se queden colgadas, alguna telaraña que haya por ahí, pero básicamente es todo, ¿no? Te evitas No se ese problema. reseca, no se pierde el reseca, no color. se reseca. Yo ya lo he trabajado en algunos otros proyectos y hemos ido a hacer las visitas también a la casa y el producto sigue intacto, ¿no? Excelente. Y veo que también lo aplican en los decks, en los pisos. Es para deck, Ah. para muro, para lambrines interiores también, exterior. Tiene un montón de ventajas De y aplicaciones, bondades, ¿verdad? sí, la verdad. Sí, cada vez los veo más presente en todos los proyectos. Y algo que me gusta mucho es que lo combinen. Ah, exacto. Así como tú lo hiciste acá, ¿verdad? Que tienes piezas de madera Exacto. natural, piezas de arcos. Creo que le dan ese equilibrio, ¿verdad? Exacto. En donde al final, pues los arquitectos estamos tratando de que las cosas luzcan lo más naturales posibles. Tal cual. Sin embargo, yo sí ya tengo años hablando un poco sobre esto. La madera latinoamericana no viene toda de lugares pues realmente sustentables, ¿verdad? Donde tienen la cultura de reforestar y de volver a replantar. Entonces, aquí cada que ves una madera se siente como si estuvieras viendo una especie en extinción. Exacto, sí. Y la verdad que sí tenemos que cuidar mucho lo que es la naturaleza también aquí en esta región, porque es muy bondadosa, pero si tenemos la sustitución por este tipo de producto, la verdad que hay que ocuparlo. O sea, Un equilibrio. exacto, Yo creo que exacto, eso es bien sí. importante. Oye, ¿y estas piezas que se ven de arriba, platícanos, son concreto? Es concreto sólido, sí, trae una fibra que se le pone al concreto para hacer que se adhiera bien a la superficie en donde se va a colocar. Todas las piezas nosotros aquí las hicimos en obra, Ok. son de 90 por 20 centímetros y en la parte de atrás traemos de 90 por 25 centímetros en la parte de la alberca. ¿Y cómo las fijas? O sea, ¿cómo es ese proceso? Este proceso es muy artesanal, se va fijando pieza por pieza, la verdad. Sí hay que ponerle ciertos topecitos para que no se haga el movimiento, pero es como si estuviéramos colocando lo que es el block, ¿no? También. Excelente. Y por Pasemos. última, mi última pregunta, materiales. Dígame. Materiales, tenemos en la fachada obviamente lo que es el concreto en la parte de arriba. Esta parte se llama chucum, es color sama. Ah, el legendario chucum. Creo que el Así es. negro no Es lo una había visto. pasta, sí, está muy lindo. La verdad es tendencia ahorita también en esta parte sur de la República Mexicana. Traemos también una tonalidad más neutra, que eso le da a la casa contraste de colores, ¿no? En la madera, el gris del concreto, el negro en algunos remates visuales y la parte blanca también, ¿no? Y la jardinera, que es bien importante, Así ¿verdad? es, así es. Muy bien, pues vamos a entrar. Adelante. Pues. Aquí repetimos el mismo ejercicio del otro lambrín, la madera en la puerta, junto con el lambrín de Buena puerta, ¿eh? ¿Cuánto mide? 2.75 por 2.80. La Y- puerta es sólida, viene con un marco rígido de metal. En ambas caras viene el mismo lambrín. Pesa aproximadamente como 200 kilos. Ok. Y el vivel lo pones bastante a la izquierda, ¿verdad? Sí, Como- eso con la intención de que la puerta no se cuelgue. Si te das cuenta, tenemos dos pivotes. Esos pivotes son para soportar pesos hasta 600 kilos. Ok. Ujú. La puerta es digital, obviamente, para que el dueño cuando venga no necesite tener la llave ni nada, ¿no? No, se aprieta la huella y le da acceso. Buena La parte puerta. de la... Jail. Sí. Excelente. Tenemos una parte de vestibular. Obviamente, siempre como un remate visual, vegetación, módulo de escalera, tanto en la parte de planta de primer nivel como en el sótano. Oye, un detalle que no hablamos fue este espejo de agua, Ah, sí, que aquí lo podemos ver perfecto, que es un remate, ¿no? exacto. Cuando tú vayas bajando de la escalera, sientas esa continuidad también de remate visual. El agua, siempre tener esa movilidad, ¿no? Que relaja. De la relajación, exacto. Oye, ¿y el piso es mármol? El piso es mármol Carrara, sí. Es completamente traído de Carrara, Italia. Saludos a los amigos italianos. Exacto. Y de este lado me gusta el remate.
Gracias. Tener esos remates de vegetación. Recámara de huéspedes. Tenemos en la planta baja lo que es la habitación de huéspedes, climatizada y automatizada. Perfecto. ¿Qué dimensiones tiene? Esta tenemos 4,50 por 3 metros. Ok. Ujú. Bastante cómoda. Obviamente tenemos lo que es el baño de servicio, que tanto le da servicio a la habitación como al área social. Ah, perfecto. Medio baño, ¿verdad? No, es baño Ah, completo. baño completo, ya lo vi. Sí, Me gustan esos detalles, jóvenes, cuando tienes esta pequeña ceja que sí, te hace un poco más profunda, ¿verdad? sí, La jabonera. exacto. Muy bien. Y bien ventilado también de este lado. Excelente. ¿Las puertas de qué madera son? Son de encino con el tono nogal para continuar con esta tonalidad de arco, como la puerta, como todo lo que son los lambrines y las marimbas que tenemos en los Igualaste el tono, o plafones sea, te basaste en el tono de arcos. de arcos. Sí, Ok. sí, 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 para que no hubiera esa diferencia de contraste de carpintería, ¿no? Que caminas y se ve por aquí un color y después por otro color, pues ya se hay una paleta de colores bastante amplia, ¿no? Excelente. Ah, qué bonito esto. La naturaleza, jóvenes. Exacto. Esa es la ventaja y la bondad de tener este tipo de proyectos cuando tienes una reserva atrás natural, que siempre vas a tener tus vistas con un remate visual verde. Nunca te van a construir nada de atrás. Nada, tenemos esa área natural protegida y va a estar ahí para que la disfruten por siempre los dueños. Sí. Pero me gusta que también introduces, ¿verdad? Toda la Exacto. vegetación Sí, sí, sí. a Si través de las te vas a dar jardineras. cuenta, dentro de la casa y en los recorridos de la casa, vamos a tener siempre un remate visual, tanto en las escaleras, como en el espacio de la doble altura, como en las conexiones de los pasillos en el primer nivel. ¿Qué tipo de sistema de aire acondicionado utilizan? En la parte social, lo que es la parte de la sala, comedor e incluso la cocina, tenemos un sistema integral, que es un fan and coil, con capacidad para soportar todo lo que es la temperatura en esta doble altura. Tanto las dos cocinas las tenemos también climatizadas para aprovechar esos tiempos de verano y no esté tan caliente, ¿no? Oye, ¿cuánto puede costar de más el fan and coil sobre un aire acondicionado mini split? Sí es más caro el fan and coil, obviamente, pero tiene también las ventajas del tema de las temperaturas y el aprovechamiento de los enfriamientos, ¿no? ¿Se te enfría más rápido? Sí, enfría más ¿Te rápido, enfría sí más? tiene un consumo más elevado, pero el enfriamiento es más rápido, ¿no? Ok. Ujú. Oye, está buena la cocina, ¿eh? Sí, la cocina Los está hecha. equipos también están geniales. Gracias. La cocina, toda ¿Qué la es? cubierta y el backsplash es de cuarzo. Nuestros amigos de Teca. Saludos a Teca. Todo cuarzo, cuarzo blanco. Exacto. Sí. Oye, la isla está grande. ¿Cuánto mide? Esta isla mide 1,20 por 2 metros de largo. 1,20, no, hombre. Sí, Para que vean lo que mide una isla de 1,20. 1,20 por 2. sí. Y ya se ve grande 2, ¿eh? Sí, el acabado hace que se vea así impresionante. Sí, sí, sí. ¿Cuánto mide el espacio de la cocina? ¿Qué tenemos así en el sentido largo? Como unos 6 metros. Sí, 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 sí. Genial. Sí, la intención de hacer la cocina lo más limpia que se pueda, si te das cuenta, Etiquetemos, por favor, a Teca, jóvenes. traemos una lavavajillas que no la vas a encontrar. Si te pones a buscar ahí por todos ¿Dónde está? lados, ¿Dónde la está? tenemos en este lado. Ah, también es de Teca. Sí, claro. Todos los productos que tenemos son de Teca. ¿De dónde es la marca Teca? Es italiana. Italiana. Sí, Ok. sí. Dicen que tiene bueno, no lo sé, que tiene una fábrica en Monterrey. La verdad, desconozco. Desconozco. Sí, Pero qué bonitas son las líneas, ¿verdad? sí, Tiene un sí, diseño completamente impecable. espejo, sí. ¿Y Y cómo bueno, se comunica? de este lado tenemos la comunicación con la cocina de servicio a través de otro pasillo con una marimba a todo el remate y una cava. Muy bien. Área de vinos, llegas, te sirves un vino, ya te Exacto. pasas a la cocina con copa. Y acá, Sí. y acá tenemos la parte ¿Te de la... imaginas una casa donde tengas así puras de estas, ¿cómo les llamo? Pues así como, no sé, como coffee breaks o no sé qué, Ah, por todos lados, pero con vino. algo así. Oye, qué buena cocina. Esta es la cocina De servicio. de Sí. servicio. Este es básicamente donde se va a cocinar. Aquí tenemos el horno, tenemos una parrilla de 6 quemadores, un refrigerador de servicio y obviamente lo que es
el área de lavado, ¿no? ¿Y esta tarja también es teca? También es teca, sí. Órale. ¿Qué material sería? Son como resinas, Es ¿verdad? un polímero de Ajá. plástico, sí. Ok. Sí, sí, sí. Bueno, pues está genial tener dos cocinas. Tienes ventilación natural también. Así es. Importantísimo. ¿Y toda esta carpintería de qué es? Esta carpintería está hecha a base de... ¿Cómo se llama? Strip ply. Es triple, Ajá. pero viene estufada. Estofada. Ujú. Ok. Se siente muy bien. O sea, no es melamina. No es melamina, sí. Me gusta esta conexión que haces. Esa puerta te lleva a... Esta puerta nos lleva a lo que es el área del lavado. Ah, Que está ahorita- bueno. Ahí podemos ver ya el WPC de Arcos. Así es. Claro, claro, claro. Y siempre, obviamente, manteniendo lo que es la ventilación, porque como es un lugar, Playa del Carmen, de mucha humedad, y teniendo una secadora, pues, se genera mayor humedad, ¿no? Entonces, Claro. Oye, ¿las cancillerías? ¿De qué tipo de...? esta es carpintería. Esto es Sí, carpintería. es carpintería. Esta es madera dura, esta es madera de sala. Oye, Si te das huele. cuenta también con el mismo tono, ¿no? Para siempre. ¿Y por qué dejas madera dura aquí? Por el exterior, si yo dejo triple en el exterior, Ah, ya se se entendí. hincha, le salen hongos y luego tenemos problemas. Entonces, Claro. la madera dura siempre es lo más Se ve conveniente. muy bonita esa puerta. Tenemos este remate visual, obviamente, que te lleva a lo que es el área de terraza exterior y toda la parte más linda de disfrutar de una casa, ¿no? Ah, tienes Jardín. la misma circulación. Exacto. Otra cocina. Esta es la cocina de las fiestas. Excelente. ¿Qué tenemos? Tenemos un asado y tenemos la parte del horno. Es un horno de piedra. También de unos amigos de la Ciudad de México que se llama Forno Napoli. Forno Napoli. Ujú. Excelente. Y continuamos también en el plafón. Traemos el material de Arcos, ¿no? Este también es de Arcos. Sí, sí, sí. De Sí. repente se vuelve ya complicado identificar, ¿verdad? ¿Dónde es Madera. madera? ¿Dónde es Sí, WPC de Arcos? exacto. Es que yo creo que está evolucionando mucho, ¿verdad? Sí, no, la verdad que El material cada vez se ve más y más natural. Ya hasta lo siento y empiezo a sentir como si fuera madera compactada, comprimida. sí, de hecho es un material, por lo que me explicaba en la empresa, es a base de fibras de plástico reciclado con madera también y algún polímero que hace esa integración de los materiales para que sean de alta duración y manteniendo esas tonalidades de los colores, las texturas, incluso vienen algunos con esa simulación de las vetas de madera, ¿no? Ah, ok, para Sí. que tengan todavía un poco más apariencia. Sí, sí, sí. Sí, las tocas y pareciera que fuera este tipo de madera, ¿no? De la barra. Ah, ok, más lisa, Sí, más lisa o más rugosa. más rugosa. Sí, porque a veces hay empresas que hacen aluminios con texturas como si fueran de carpintería, pero no es un plástico. De acuerdo. Sí, aquí tenemos todo lo que es la terraza, el deck es de Cumarú, que también es una madera de la región. Esta no le pasa nada con el agua, con el sol. No se hincha, no pierde la textura, es cero mantenimiento, es una madera muy dura. Excelente. Tenemos todo lo que es nuestra piscina, nuestra pequeña piscina que trae un carril de nado en la parte del fondo, la escalinata y obviamente el jacuzzi, ¿no? Este jacuzzi tiene calefacción para toda la piscina e incluso la sección de lo que es el jacuzzi está con temperaturas, si nos quisiéramos meter en el día de hoy, que hace frío, prendemos la bomba de calor y te genera hasta 38 grados de calor. Buenísimo, ya te andas friando ahí. Exacto. Oye, me encantó el remate con este material del concreto aquí, ¿eh? Sí. Se siente también el paso del tiempo, ¿no? Como la humedad en la pieza Exacto, del concreto. Sí. Y aquí se repite el chucum. Aquí repetimos nuestra paleta de colores del acceso y aquí la traemos también. ¿Cuáles serán las ventajas del chucum sobre otros materiales? Sobre otros materiales puede ser la fácil mantenimiento. La verdad que es una pasta lisa y tiene esas tonalidades de blanco y se pone muy rápido. O sea, la colocación es bastante rápida. Excelente. Me gusta porque se siente como un cenote, ¿no? Un estanque. Exacto, sí.
Sí, Fíjate, me gusta la volumetría acá, ¿no? Adquiere mucha fuerza el volumen sí. con ese muro ancho. De muro ancho y traemos ese volado también que fue una aventura ahí con el estructurista para que, ya sabes que los arquitectos nos la gastamos siempre con nuestros volados y los ingenieros negándola, pero bueno, se pudo. Se logró. Sí, vuela ¿Qué casi tipo de 7 estructura metros. es? ¿Cómo logras este gran volado? Este gran volado traemos una trave que cruza casi toda la casa desde el acceso hasta acá para darle rigidez y que no tengamos ese momento exactamente en la esquina, ¿no? Ah, ya vi. O sea, Ujú. esta trave se va Sí, esa trave hasta el continúa frente. hasta el frente. Entonces permite que el volado lo pueda tener y sostener, ¿no? Se hace ese contrapeso. Exacto. Y bueno, todo es una trave circundante, tanto la de enfrente, la central, como las laterales. Y del otro lado de la casa también se lleva Van en paralelo esas dos traves. Ok. No, sí, está impresionante. ¿Y de este lado qué hay? De este lado tenemos un área de relajación para los dueños. Traemos un vapor, una regadera de agua más fría todavía. Ah, sí. Sí, para que salgas del vapor, te metas a tu regadera. Ese cambio de temperatura, ¿no? Para que Exacto, entres en shock. esos cambios de temperatura. Sí, claro. Pequeño shock aquí. Qué bonito se ve el Carrara, en los muros y en el piso. Sí, ese Carrara es diferente al que tenemos al interior. Le llaman samblasteado. Ajá. Si lo sientes, si le pasas la mano, la textura es diferente. Ah, ok. Sí. Oye, me gusta, ¿eh? Sí, eso lo traigo en todo lo que son las áreas húmedas. No sé si lo alcanzan a sentir, jóvenes, pero es suave. Muy bien. Lo tienes en todas las regaderas. Sí, en todo lo que son las regaderas. Ajá. Muy bien. Pues es que es bonito, jóvenes. ¿Qué les digo? El tema es que viene desde Grecia, Sí. Sí, pero lo vale. Sí. lo vale, la verdad Lo que sí. vale. ¿Ustedes creen que las piedras de las pirámides de Egipto las tenían ahí a un ladito? No, jóvenes. No, Las construcciones a veces te tienes que traer los materiales de otras partes del mundo. claro. La cancelería que tenemos aquí es línea española, Mm. serie 10.000. Ah, me gusta mucho la serie 10.000. Sí, esta también tiene ciertas bondades en el aspecto de, pues estamos en una zona de alto riesgo de huracanes, entonces permite que uno te ayude y sea más resistente a los vientos y la otra es la sonoridad. Tú cierras aquí, ya no escuchas nada. Ya no se escucha. No. ¿Y es de doble vidrio o es un vidrio Es un vidrio templado de 12 milímetros. de 12? Ok, bueno, 12 milímetros. Sí, sí, sí. Sí, es con la intención, obviamente, de permitir que los vientos los aguanten un poco. Excelente, excelente. Genial. Y ya no te pregunté si la parte de arriba es la misma, ¿verdad? Es el mismo WPC de arcos. Sí, todo lo que son nuestras marquesinas y las pérgolas, tanto del exterior del estacionamiento como la de la terraza, son de WPC. Excelente, pues mira, aquí tenemos una pieza. Exacto, esta es la pieza que nosotros colocamos, como te comentaba, trae la mezcla aquí de la madera con el plástico y la película que se hace como si fuera madera. Si alcanzan a apreciar, trae incluso hasta como unos pelitos que pareciera como si fuera madera. Claro, como esa madera comprimida, ¿verdad? Exacto. Y este es el material que se puso en los lambrines, que también trae esas ligeras hendiduras en el plástico o en el material que hacen que se parezca a lo que es la madera, ¿no? Excelente. Ujú. Y me imagino que la variedad de tonos es infinita. Exacto, sí, trae bastante, trae diferentes lambrines, es como el que se puso, trae hasta tubulares, cuadrados, ahorita están manejando ya también tipos de madera, es una madera que le llaman ¿cómo le llaman? Termococida, termohidratada, algo así. Eso se ve muy bien, termotratada, mira, sí. Entonces, Es la clave, ¿verdad? Se ve que es una combinación. Ujú. Sí, sí, sí. Está muy bien. Sí, está padrísima. La verdad que muchas ventajas en este proyecto. Aprovechar también este tipo de material. Como me gusta ese remate, es que cuando rematas en toda esa vegetación, Ujú. se ve increíble. Sí. Ah, muy La bien. escalera también está forrada de mármol negro.
Este es el Santo Tomás, ¿verdad? Exacto. Un buen Santo Tomás. Me gusta el detalle que haces de todos estos tragaluces con las fajillas de madera o las duelas de arcos. Tiene todo un mismo lenguaje, ¿verdad? Exacto. Nosotros le llamamos marimbas, Marimba. porque parece este tipo de instrumento, ¿no? Sí. Una sí, una no, una sí, una no. Entonces, siempre hace esa continuidad. Si te das cuenta, también en los volados que tengo en los laterales de los remates visuales, Ajá. tengo este WPC y se mimetiza todo lo que es la madera con el exterior. Fíjense qué bonito, ¿no? Como siempre, después del pasillo, el remate es un re, es un remate de ventana. El do es un remate de muro, muy definido. ¿Y qué tenemos de este lado? ¿Área de TV? Esta es una sala de televisión. Genial. Y ya estamos empezando a Oye, traer todo lo que la orientación solar no te pregunté. La orientación solar, ese es algo que tenemos también a nuestro favor porque la casa está ubicada exactamente al este, oeste, aprovechando los vientos dominantes que también tenemos aquí, que son este y suroeste. Ok. Entonces, ya de calor y no quieres prender el aire acondicionado, abres tus ventanas y te permite que el viento cruce de toda la casa, ¿no? Excelente. Sí. ¿Y cómo haces si quieres controlar un poco más la luminosidad aquí en la sala de TV? La sala de televisión tenemos una cortina blackout que baja aquí. automatizada que baja. Sí. Por eso es el cajillo. ¿Qué altura tenemos aquí de piso a techo? 280. 280. Sí. Está bueno. No, pues muy generoso este espacio. ¿Qué me dirá? Como un 450. Ajá, 450 por 5. Por 5, ¿no? Súper Sí. bien. Y bueno, acá tenemos lo que son las habitaciones. Son habitaciones gemelas. Está bonito todo el diseño también de interiores que combina con la carpintería, ¿verdad? Sí, gracias. Y manejando esas tonalidades sin salirnos del contraste de colores, siempre manejamos al interior los grises que van con el piso, el negro que van con todo lo que es la cancelería, los ventiladores, todo lo que es la herrería que tenemos también. Las cubiertas las seguimos manejando igual en la misma paleta, es cuarzo blanco. El mobiliario también de la parte de abajo del Está del bueno, ¿eh? lavabo. Las Sí. puertitas estas y dejas la Sí. parte del césped libre. Así es. Su cabina de baño. Muy bien. Puerta de piso a techo. Esta puerta me gustó la película. ¿Es una película blanca Sí. o cómo logras eso? Porque no es la satinada normal, ¿verdad? No, es el Frozen que le llaman. O sea, es una película por atrás. Ah, no, sí, creo que es por el tipo de luz el que te genera como ese efecto blancoso, ¿no? Ujú. Que tengas esta privacidad también, tipo hotelera, como dices. Ujú. Sí, tiene este espíritu, esta casa, ¿verdad? De vacación. Sí, sí, sí. Sin duda. Ah, aquí están las ventanas, las cortinas eléctricas. Sí. Fresco. Sí, la ventaja, te digo, al frente nunca vamos a tener una casa que nos tape esa vista, los vientos, la luminosidad. Siempre vamos a tener ahí ese pasillo, ese corredor de viento en el acceso, ¿no? Claro. Otra vez el remate. Sí. Fíjense qué bonito se corta el material justo en la ventana, que es importante. Y esta ventana, esta recámara me decías que es espejo. Es espejo, sí. Ajá. Ok. Sí. ¿Qué dimensiones tienen? Las 460 por 320. Ok. No, pues muy amplias. Sí, bastante O sea, amplias. son camas king size en todas las recámaras. Ujú. Sí, en todas las habitaciones tenemos internet. Si te has dado cuenta, traemos el sistema de repetidores Ok. para que nunca falte ahí internet. Tengas tu televisión, tengas tu internet, tengas tu celular y siempre con la conexión. ¿Y colocas algún site? Sí, en la parte de abajo está el site, que es el que trae todo el funcionamiento en todas las salidas de las habitaciones, tener ese repetidor. Para las jardineras jóvenes, que son muy bonitas, les recomendamos siempre el VaporTite de Fester, que es una
Es un impermeabilizante negro muy, muy poderoso y es yo creo que de lo mejor que pueden aplicar a las jardineras. Las jardineras son de alto riesgo, ¿eh? O sea, acuérdense que hay que decir a los clientes bajo su propio riesgo. Exacto. Ah, Exacto. el buen vestidor, Acá tenemos al walk-in closet. Pequeño walk-in closet. pequeñito, bien ventilado. Bien ventilado. Es que haces jardineras en todo. Sí, ventilación natural y también, te repito, como el clima aquí es bastante húmedo y por las dimensiones del proyecto y del closet, pues necesitamos también la ayuda de nuestro aire acondicionado, ¿no? Para siempre tener esa, Ese confort. la frescura también y más por el tipo de, cuando traes tu ropa y todo esto, pues no se llena de humedad. Sí lo necesitamos tener así. He visto que le ponen, ¿verdad? Pues como unas cajitas, Sí, unos botecitos unos botecitos de no sé de qué es, pero que Sí. ayuda a absorber un poco la humedad. De verdad, tómenlo mucho en cuenta, jóvenes, porque si se hacen una casa de vacación o algo así y no se considera todo eso, puedes llegar y encontrar tu casa llena de huéspedes. Así es. Una buena tina. ¿Cómo le das mantenimiento a esta tina? Al motor. En la parte de aquí tenemos un cajillo donde se destapa y ahí está todo lo que es el motor, obviamente, el desagüe, se puede limpiar y se vuelve a colocar. Es chucum también, ¿verdad? Este es chucum, este es pasta chucum también. Ok. Esto. Para repetir igual el material que tenemos afuera, ¿no? El mismo detalle también de la marimba. Tenemos la cabina de privadas para que no te tengas esa molestia de estar esperando a que salgan de usar el baño o la regadera. Entonces, la privacidad ante todo en cada espacio, ¿no? Claro. Otra vez el detallito ahí de la cejita de la pieza, ¿verdad? Exacto. Sí, ese detalle le hace ver la jabonera de diferente manera, ¿no? O sea un poquito más le ganas algo. Elegante, sí. ¿Cuántos metros cuadrados de construcción tiene la casa? 715 metros. 715 es grande. Sí, tenemos un sótano también. Vamos a verlo. Sí, claro que sí. Y bueno, esta es la habitación principal. Igual, siempre manejando un remate visual. Excelente, excelente. Y tienes tres remates aquí, ¿verdad? Tenemos 3 remates visuales. 3 ventilaciones. Y esta parte que siempre vas a tener, nunca un vecino al lado. Siempre vas a tener esa vista, mucha vegetación. En esa parte del fondo que apreciamos hay un cenote. Entonces, por eso es que hay tanta abundancia de vegetación. ¡Qué belleza! Sí, la verdad que sí. Sí, esa es otra genialidad de la zona, porque aquí perforas a 2 metros, 2,50 y encuentras agua. Claro. Sí. ¿Y cuál fue el reto? O sea, ¿cómo fue la cimentación? La cimentación precisamente fue un reto, porque el terreno tiene cierto declive. Bajamos casi hasta 3,50. ¿En serio? Sí. Yo pensaría que toda esta zona es plana. No, y viene en desnivel. Precisamente por lo de la parte del cenote. Aprovechando ese desnivel, fue de que la casa la tuvimos que hacer escalonada y la ubicación de la piscina pues nos quedó genial porque exactamente en ese lado. Era la parte más baja. La parte más baja. Ya te entendí. Buenísimo. ¿Y no tenías que meter bombas para drenar el agua mientras estabas en la cimentación? No, siempre, eso sí, como tip, cuando vas a hacer una construcción, pues tienes que hacer tu estudio de mecánica de suelos. Eso te permite saber qué profundidad, qué tipo de suelo es el que tienes, si es cavernoso, si es rocoso, si es algunas zonas en la República es arenoso. Entonces eso te ayuda también a determinar cuál es el tipo de cimentación que vas a ocupar. En esta tuvimos que ocupar obviamente para el sótano. Fue una cimentación profunda y es un cajón completamente de concreto, que esa funge casi como una estructura independiente a todo lo que es la casa, ¿no? Y de ahí utilizamos lo que son pues, las zapatas rígidas, bueno, que aquí le llaman de mampostería para muros bajos y las profundas, las zapatas aisladas con muros de concreto, ¿no? Excelente, excelente. Entonces la cimentación profunda, o sea, ¿son pilotes? ¿Qué son? En algunas zonas sí son pilotes, ¿no? Aquí utilizamos un cajón de cimentación completamente de concreto sólido para lo que es el área de contención. Como si fuera una losa de cimentación. Es como si fuera una cisterna, más bien como un vaso de cisterna. Ok. Sí.
Excelente. Un reto. ¿Y cuánto tiempo se llevó la obra? Año y medio. Sí, año y medio. Buen tiempo para esta dimensión de casa. Sí, la verdad que, híjole, y hay complejidades en temas de pues, sí, los huracanes, las lluvias y para exteriores, las pastas y todo eso, sí te detiene un poquito, pero pues, el reto ya se cumplió. Claro. Al Sí, final, yo creo que aquí la clave de que se le tiene que decir a los clientes, a las personas que van a construir, es paciencia. sí, claro. Al Sí, final tu sí. casa va a estar, no la apresures, nunca apresures la construcción porque apresurarte vamos a decir, a un aplanado, Ujú. es que el aplanado te quede mal, Sí, claro. ¿sabes? Sí, sí, No le sí. diste el tiempo de secado, entonces te empieza a agrietar, Sí, entonces al rato no te va a gustar, vas a tener que regresar. Entonces, en la sí, construcción, como son procesos artesanales, todo necesita tiempo. totalmente de acuerdo. Y cuando es un volumen o una casa así tan grande, pues sí, se requiere más detalle, ¿no? Entonces, y bueno, los arquitectos también somos bien caprichosos en ese aspecto y cositas así que uno a lo mejor no ve, pero uno como arquitecto sí lo ve. Y pues es mejor arreglarlo ahorita, como dices, que después, con ese ya la gente viviendo aquí, teniendo que estar arreglando por todos lados, ¿no? Sí, Ujú. definitivamente. Eso también, jóvenes, ¿eh? Para nosotros tenemos que ser nuestros jueces más importantes, Exacto. Sí. Algo que me gusta es más integrar también severos. este tema de todos los materiales dentro de la casa y de todos los proyectos. Si te das cuenta, tenemos una viga ahí que es aparente nada más, no Ujú. carga nada, pero manejando la estructura metálica que tenemos afuera, también rematar con esta viga aquí de vista Ok. y obviamente nuestra fuente con ese placas ¿Es de metal de la metal, fuente? sí es. Excelente. La intención es de que se empiece a oxidar también para que le dé ese acabado diferente, ¿no? Y bueno, nuestra última parte sería la, la caveman o el sótano, el área de juegos para el propietario, ¿no? Excelente. Ya no habíamos visto Cavemans. Ajá. Bastante generosa. Tenemos una mesa de billar, lo que es nuestro closet o un mueble de televisión donde vayas a guardar ahí los tacos del billar aquí, un proyector de televisión y todo está climatizado obviamente y trae el sistema de repetidor también porque aquí es en donde te digo que el sótano es un módulo completo De de concreto. concreto, todo el muro, todos los muros. ¿Cuánto mide? ¿Cuánto mide el bloque? 25 centímetros. ¿Pero de largo por ancho? Ah, de largo por ancho. Y ahorita sí me agarraste en curva, ¿eh? Ese era como un 5. No más. ¿Más de Sí, 5? porque son como 7 por 6 metros, yo creo. Ok. Sí. 7 por 6 y tiene su baño completo. Tengo O baño medio completo, baño. que ese es otro reto también que tuvimos que hacer, porque aquí estamos debajo de lo que es los registros sanitarios y de la línea principal de sanitario. Ok. Y tuvimos que poner un cárcamo de rebombeo para tirar la Podemos línea. ver el cárcamo. Está oculto. Está Sí, oculto. sí, sí. Está lateral de este muro. La línea de servicio viene a un costado de lo que es la cimentación del sótano. Ujú. Se le hizo un cajillo como una trinchera para llegar al disparo, ¿no? Básicamente está detrás de este muro. Está el cárcamo, todavía 1 metro hacia abajo para que tenga esa trinchera y pueda rebombear a la red principal que cruza la parte de arriba. ¿Y de qué capacidad es el cárcamo? El cárcamo básicamente es de 60 por 60, pero tiene una profundidad de 4 metros. Ok. Con el metro que tenemos en la parte debajo de lo que es el drenaje, obviamente siempre es para que no tenga ese retorno de los pues, Sí, 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 el sí, sí. drenaje, ¿no? Y tampoco no huela y pueda utilizar la bomba, esa es la que viene sumergida en ese metro para el rebombeo a la red principal. Excelente, ¿eh? Sí. Eso es bien importante Capacidad en para que sepa. litros, pues, que serán como Unos 2000 unos, litros. más o menos, sí. Ujú.
Ah, pues muy bien. Sí, sí, sí. Entonces, la clave del éxito, jóvenes, para que sepan, ese es el cárcamo, ¿verdad? Sí, un Cuando no te cárcamo da la profundidad del drenaje para que se vaya por gravedad. exacto. Sí, en este caso no tenemos drenaje. Ahorita vamos a darle el recorrido si quieres al exterior Ajá. para que veas cómo es la inclinación del terreno y ese reto que se hizo, ¿no? Buenas jardineras. Sí, A ver, vamos a- todo el riego es por goteo. Por goteo. ¿Y dónde lo controlas? Vaporizado. Tenemos el controlador debajo de las bombas de la piscina. Ok. Ahí tenemos todo lo que es el riego, tenemos la bomba de calor, tenemos lo que es No vi ese cuarto, ¿dónde estaba? cuarto máquinas, está en la parte a un costado de la piscina, pero está enterrado. Ah, ok. Aprovechando el desnivel del Del- terreno, Ajá. hicimos también Lo la ocupaste. trinchera, sí. Claro. ¿Y el agua que cae adentro de ese cuarto de máquinas, cómo Te- la sacas? Está conectada Al cárcamo. no, a unos pozos pluviales. Aquí lo que sí se tiene que hacer sí o sí, siempre hacer tus pozos pluviales. Estos pozos están a 30 metros de profundidad, con la intención obviamente de recuperar el agua y regresarla otra vez a lo que es... 30 metros Sí, de 30 metros de profundidad. ¿Y profundidad. cómo los perforan? Hay unas máquinas que son las que hacen Como los pozos. para hacer los pozos, sí. Ok. Las pruebas ¿cómo se llama? De mecánica de suelos. Ajá. Pero el tubo de diámetro es de 4 pulgadas para que obviamente se encamice todo lo que es el pozo pluvial y regresar el agua a la parte subterránea, ¿no? Oye, 30 metros. Sí, 30 metros. Nunca Los había puedes escuchado dejar tan profundo. Sí, los puedes dejar un poquito más arriba, pero hay veces que se te regresa el agua. ¿En serio? Sí, aquí Claro, porque llueve. el agua desde abajo sube también. Sí, sí, sí. Está bonita la fachada también. Y es Sí. que es bien importante ese retranqueo de la casa, jóvenes, todos los que vayan a construir en estas zonas tan bonitas del planeta, Sí, retírense un poquito, no construyan al paño de su lote. exacto. Dejen que vivan sus arbolitos ahí lo más que se pueda. Sí, exacto. Y siempre darle fachada a todos tus proyectos, a darle fachada por todos lados. No Eso. siempre va a haber una vista. Eso. Estamos muy acostumbrados a construir pegándonos hasta los linderos, Ujú. siempre que no nos obliguen, ¿verdad? Sí, Y cuando nos obligan nos molestamos. o Pero siempre nada más te enfocas en dos fachadas, ¿no? La frontal y la lateral. Pero cuando tienes así un área de vegetación lateral, siempre es importante también tener esta integración de tus fachadas. Exactamente. Pues arquitecto, una joya, muchísimas gracias por compartirla. No, al Y ahora contrario. dinos algo, por favor. ¿Cuál fue el costo aproximado por metro cuadrado de construcción de una casa como esta? ¿Terminada? Terminada. Estamos hablando casi de 35,000 pesos metro cuadrado. 35,000 pesos, pero Sí. te refieres ya con equipos, Ya con equipos, sí. ya con todos los equipos. Alberca, aires acondicionados, el tipo de madera, pues obviamente la arquitectura, la cimentación, la estructura, todo lo que engloba una casa terminada ya así, llave en mano que le llaman. Ajá. Estamos hablando de 35,000 pesos el metro cuadrado. Pues para darnos una muy buena idea, jóvenes, Ujú. y que aprendan también a comprender, ¿verdad?, de dónde vienen esos costos y también poder hacer comparaciones siempre es sano, ¿verdad? Exacto. Es sano que las personas conozcan Ujú. para saber el precio de la zona. Exacto. Porque aquí algo que yo sé que es el reto es la mano de obra, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Cuánto sí, te puede ganar aquí un oficial albañil? Que he escuchado que no hay así. No, sí es difícil encontrar buenos maestros albañiles, pero pues gracias, nosotros sí tenemos a nuestra cuadrilla. Un oficial albañil anda ganando casi 20,000 pesos al mes. Al mes. Sí. Muy Claro. poquito, la verdad. Sí. Si Pues- lo divides entre todo lo que es el jornal de trabajo. Sí, pues son Sí. 5 a la semana, ¿no? Sí, De acuerdo. sí. Y híjole, trabajar en las condiciones, ahorita está fresco, pero trabajar en condiciones así de primavera, verano, aguántate calores así, colando una losa a casi temperaturas de 50 grados. Claro. Porque pues, obviamente es la temperatura que hay, más la humedad, y ahí ya estás deshidratándote. De acuerdo. Pues, Así sí arquitecto. es un reto, la verdad, construir aquí. Es muy lindo, pero también es un reto bastante. Sí, no, por todos lados. Si yo ya en Guadalajara me quejo de repente de que llueve, no, aquí no me imagino. No, aquí cuando llueve, llueve. Sí, cae agua, montones de agua. Pero Arquitecto, muchísimas gracias al por contrario. compartirla. ¿Cómo lo podemos contactar? nos encuentra en redes sociales como Cúbica Arquitectura
Tenemos también nuestra página de internet que es www.cubicarchitecture.com. En Facebook también como Cubic Arquitectura. Lo que ofrezcan, aquí estamos para servirles. Muchísimas Al gracias, pues contrario. esperemos seguir conociendo más de su arquitectura. Muchísimas Será un gracias. placer. Gracias. Les dejamos también las redes sociales de Arcos para que los puedan contactar. Me imagino que trabajan en todo el país, pero están muy fuertes aquí en toda la zona de la Riviera Maya. Así que garantía Cota Paredes. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos muy pronto. Hasta luego. Hasta luego, jóvenes. Cota Paredes, adelante.